Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Versus. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a nuestros dos invitados que ya conocen a uno, que es Jorge Shields. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y nos acompañan por primera vez en el estudio Oscar Daniel Sánchez Eskenazi, quien es politólogo y nos acompaña el día de hoy para hablar en torno a toda la política económica de México. Todo lo del famosísimo Plan México que ha estado tanto en el ojo público. Entonces, veremos si en esta ocasión hay más coincidencias o debates entre nuestros dos invitados. Les agradezco nuevamente a los dos por estar aquí en Versus. Muchas gracias por la invitación, mi querida Sofía. Gracias, Sofía, a ti y a toda tu Un audiencia. gusto. Y pues bueno, empezamos. Jorge, me gustaría empezar contigo, que nos digas si realmente toda esta cuestión que se habla tanto en los medios de que va a haber crecimiento económico es real o es algo, una ilusión. Pues mira, decirte que México durante décadas fue llamado el país de la mano de obra barata. México durante décadas fue llamado el país del cual tú podías llegar aquí con productos previamente ensamblados, manufacturarlos rápidamente y como somos un país próximo a Estados Unidos, utilizarnos por nuestra cercanía territorial. Hoy la presidenta de la República dijo ya no a eso. Hoy México busca ser un eslabón estratégico de la cadena productiva y comercial del mercado americano. Porque permíteme decirte que el Plan México tiene como propósito crecer de una forma muy distinta, porque el Plan México hoy propone ser no solo un país que exporta productos, sino ser un país que produce más insumos productivos, estratégicos y críticos de los que realmente exporta. Porque hoy en esta nueva reconfiguración del multilateralismo, estas tensiones geopolíticas dadas a las guerras, dadas a las amenazas arancelarias por parte del presidente de Estados Unidos, hoy México tiene que fortalecer su mercado interno, porque una máxima de la política de transformación mexicana es que la mejor política exterior es la mejor política interior. Por eso la presidenta de la República propone este plan para producir nuestros insumos críticos y productivos y adherirnos de una mejor manera a las cadenas productivas comerciales y que esto conlleve una mayor derrama económica, porque permíteme decirte que hoy el mercado estadounidense compra 4 billones de dólares al año en importaciones de todos los países, de los cuales México es el mayor socio comercial en estos productos que importa Estados Unidos. Pero no toda la cadena productiva se queda en México, no toda la cadena de derrama económica se queda en México. Normalmente, por darte un ejemplo muy rápidamente, en el sector automotriz, normalmente llegan partes previamente ensambladas de Japón, de Asia, de China, de distintos países europeos, llegan previamente ensambladas a México, se manufacturan muy rápido aquí y llegan a Estados Unidos. Lo que hoy la presidenta de la República propone es que esta derrama económica que normalmente está en estos países europeos y asiáticos esté en México, de tal forma que nosotros podamos producir el acero, los químicos, las resinas plásticas, las autopartes, las transmisiones, las autopartes complejas, para que la derrama económica verdadera quede en México y que el crecimiento económico en el largo y mediano plazo esté en nuestro país. Perfecto, y creo que mencionas un punto clave que en el contexto actual va a resultar algo esencial, que es el tema del TEMEC, de cómo nos podemos insertar justamente estas cadenas de suministro ahora que viene, y lo platicábamos hace un momento, pues esta revisión, entre comillas, o renegociación de lo que es el tratado, ¿no? Oscar Daniel, ¿nos puedes platicar justo desde tu óptica eh, en qué consiste el Plan México para todas las personas que nos están viendo y escuchando que no lo conocen y cómo justamente el gobierno pretende garantizar el crecimiento económico que, según el Banco Mundial, se estima que en 2026 va a ser del 1.3%? Entonces, ¿cómo podemos asegurar esto o incluso en los años venideros, pues incrementar esta cifra? Bueno, a ver, primero tenemos que definir crecimiento económico. Si bien las cifras macroeconómicas nos sitúan en 1.5%, también tenemos que tener en cuenta cómo evoluciona la canasta de consumo, del pueblo de México. Es decir, qué pueden comprar con su salario, qué tipo de desarrollo están teniendo y si suben o bajan de su clase social. ¿Qué buscamos con el Plan México? No solo desarrollo económico o macroeconómico. Buscamos desarrollo intelectual, crecimiento en las patentes, creación de polos de desarrollo donde podamos introducir a México en una cadena de suministros
no solo global, sino también regional, que nos permita blindarnos como región y como país ante las amenazas externas. Entonces, ¿qué buscamos con el Plan México? Fomentar universidades, fomentar polos de desarrollo en el país que se especialicen, no sé, hablamos del sureste, en energía, en el norte que tengamos industria pesada, también la industria de semiconductores, la industria automotriz, en el que podamos hacer que la derrama económica se quede en México, no se escape, que hagamos productos especializados, que crezcamos y que no solo seamos la manufactura barata o produzcamos nada más las materias primas. Si bien México ha crecido históricamente con eso, también tenemos que meter al mercado de la innovación, al mercado de servicios, que es lo que va a permitir que más personas tengan movilidad social, eh, puedan acceder a otro tipo de recursos, otro tipo de pensamiento, y por eso estamos trabajando en el Plan México. No es solo económico, sino también ideológico, fortalecer lo hecho en México, porque si bien, pues sí, compramos lo hecho en México, pero no lo hacemos conscientemente. Si nosotros como país buscamos y fomentamos la industria nacional, los empleos se van a quedar en México y no vamos a tener el problema que están teniendo otras economías desarrolladas o que van en vías de desarrollo en el mundo, que es compran barato de otros países y en sus países ya no se pueden dedicar a industria especializada, y eso hace que pues tengas fuga de capital, fuga intelectual, y por eso estamos creando el Plan México, para ser autónomos, soberanía intelectual, económica y productiva en nuestro país. Me parece muy bien ese enfoque integral. Ahora cuéntame, ¿qué pasa con el tema que hablaba también y mencionaba Jorge sobre potenciar el hecho de ser centro de producción y exportar, ¿no? No solamente con América del Norte, sino con todo el mundo, sobre todo países asiáticos. Se menciona el tema del nearshoring en el Plan México. Sí, claro que se menciona el tema del nearshoring, pero no lo vemos como se veía en anteriores años, donde en México se producía barato y se mandaba a los siguientes países. En México, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la industria automotriz, el mismo producto cruza la frontera más de 40 veces. Lo que queremos lograr con el nearshoring es que sí, México manufacture hacia el mundo, pero que se haga de alta especialidad. Es decir, que no solo vendamos y salga el capital de México, que ese capital de México integre a las MIPIMES en transporte, logística, hasta en materias primas, y que todo ese nearshoring genere una economía secundaria y circular alrededor de todo eso. No como antes, te digo, que solo se venía a México, se producía y se sacaba. Queremos que se desarrolle en México, que haya especializados en México, y que de esta manera pues se riegue la derrama económica a toda la población. Jorge, ¿cuál crees tú que es el diferenciador o la propuesta que le da mucho mayor valor al tema del Plan México comparado con otras políticas económicas de otros gobiernos? El enfoque social. Hoy la presidenta de la República tiene como prioridad el enfoque social, porque como lo decía muy bien Oscar Daniel, no solo se busca el crecimiento económico per se, queremos un crecimiento en la academia, queremos un crecimiento en las universidades, queremos una mejor cultura económica, queremos que la economía esté integrada de abajo hacia arriba, como dice Andrés Manuel López Obrador, y ahora repite la presidenta de la República, regar una economía de abajo hacia arriba, porque te voy a dar un ejemplo muy particular para sintetizar cómo estas cadenas productivas se fortalecen y cómo en el tiempo esto genera mayor derrama económica. Tú sabes que yo soy de Campeche. Hoy la industria pesquera está completamente monopolizada porque hoy desafortunadamente nuestros compañeros pescadores que salen en la mañana a pescar su robalo, su pargo, su rubina, se ven perjudicados de una forma brutal porque normalmente salen en las mañanas a pescar y deben de pasar por un proceso de cadenas productivas para poder llegar a la central de abastos de la Ciudad de México, que es la central que normalmente es la que compra todo el producto pesquero del país y que normalmente se suele ir hacia el mercado americano. ¿Qué suele pasar con ellos? Salen a pescar su pesca del día, y una vez tienen la pesca del día, tienen que pasar por distintas cadenas productivas de empaquetamiento, refrigeración, transporte hacia el puerto de Yucatán. Una vez están en el puerto de Yucatán, llevarlo hasta la Ciudad de México, y la naturaleza de los procesos de los pescadores es que no tienen ni la capacidad de infraestructura, ni económica, ni logística para poder llegar ahí. De tal suerte que si, por ejemplo, dando números que no lo son, pero sirven para ejemplificar este dato. Si el kilo de pargo está en 100 pesos, solo la cadena productiva de refrigeración, empaquetamiento, logística está en 70 pesos, de tal forma que le quedan 30 pesos al pescador de ganancia, cuando en el Plan México
lo que se propone es fortalecer esas cadenas de infraestructura y logística para que al pescador se le reduzcan drásticamente esos costos y de esos Su 30 margen de pesos ganancia, pueda sí. tener unos 60 pesos de ganancia, 70 pesos de ganancia, de tal forma que eso genera una derrama económica en el país. Y entonces, si la pregunta es, ¿cuál es la gran distancia o el gran diferenciador de las otras políticas económicas de los gobiernos del pasado? Pues es desde luego el enfoque social, porque en anteriores años al sureste mexicano nunca se le volteó a ver. En anteriores años a estos pequeños agricultores, comerciantes, productores, ganaderos, pescadores, no se les volteó a ver, no se les daba una oportunidad real. Y por otra parte, decirte que hoy en el sector automotriz se suelen ensamblar los productos en México, pero no necesariamente a las personas que se le ensamblan los productos se les respetan sus derechos laborales. Nosotros queremos que se ensamblen productos en México, sí, está bien, pero que se produzcan en México toda la cadena productiva, pero también que a esos mismos trabajadores tengan sus derechos sociales, sus derechos laborales, que tengan su pensión, que tengan, sean sujetos a estar en el seguro social, que sean sujetos a esquema de tener sus bonos y pagos de forma correcta y normalizada. Eso es lo que propone el Plan México. No solo una economía en crecimiento per se, sino una cultura mexicana creciendo con mejores universidades, con mejores centros de infraestructura, con mejores educadores, con mejores formas de integrar a las personas de la vida cotidiana a la economía de las cadenas productivas del mercado internacional. Hablemos ahora de la parte de inversión extranjera, ¿no? Como esta parte que, pues, al final es un catapulta, ¿no? Y da muchísimo desarrollo económico. ¿Cómo lo están abordando en la política económica de este gobierno? Porque muchos han dicho que al no tratar de enfocarse mucho en esta parte de inversión, se está usando más el Plan México como en una especie de instrumento político más que como un plan real de desarrollo. ¿Qué opinas tú, Oscar Daniel? Bueno, a esas personas decirles que es una completa mentira, que estamos en récord de inversión extranjera directa en nuestro país y que el Plan México intenta crear al Estado en un facilitador, porque ninguna economía desarrollada ha logrado crecer dejando al libre mercado desarrollarse. México está trabajando para crear certidumbre jurídica, certidumbre económica y muy importante, certidumbre energética en nuestro país. Entonces, de esta manera podemos traer las inversiones a México, pero no a costa de nuestra gente, como bien decía el compañero Jorge. No podemos traer inversiones y romper récords, que sí lo estamos haciendo, pero que al mismo tiempo nuestra gente se muera de hambre, tenga empleos mal pagados, no pueda conseguir sus metas a través de su trabajo. Entonces, sí se trata de traer inversión extranjera a México. México no está cerrado al comercio extranjero, pero se trata de traerlo con dignidad y hacer que eso se traduzca en una mejor calidad de vida para nuestra gente. Eso es lo que está pasando. Decirles, no es cierto que estamos cerrados al comercio extranjero, estamos en récord, también estamos en récord de exportaciones. México siempre ha sido un país abierto a negociar con cualquier país del mundo, es un país que tiene embajadas y una buena relación con todo el mundo. Lo único que se está buscando es proteger el desarrollo económico desde abajo hacia arriba, porque no se trata de generarles ganancias millonarias a los billonarios y que lo saquen del país. Se trata de que sí, bien, sea un ganar-ganar. Ellos van a ganar, pero que también a nuestros obreros, nuestra mano de obra, nuestros trabajadores mexicanos puedan tener un estilo de vida digno porque se lo merecen, ¿no? Jorge, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que este plan y esta política privilegia más como una estabilidad a nivel macroeconómica o es más bien una estabilidad política? Es más bien aprovechar las coyunturas de la reconfiguración del multilateralismo, porque hoy las empresas han generado una tendencia en el mundo en que buscan estar más cercanas y más seguras hacia el mercado americano, que es al final el mercado mayor comprador del planeta, porque las tensiones geopolíticas internacionales dadas a las guerras de Israel, en Hamas, Palestina, Rusia, Ucrania, tensión en Medio Oriente, ha generado una lógica de que ya no pueden depender las grandes empresas de tener sus eslabones de las cadenas productivas en países que no tienen una certidumbre ni económica, ni social, ni jurídica, ni mucho menos política, de tal forma que México está aprovechando esa coyuntura internacional, generando las condiciones para generar la infraestructura necesaria para que estas inversiones vengan a México. Hoy vemos unas tasas de inversión extranjera directa históricas, pero son producto de políticas públicas reunidas. Por ejemplo, hoy vemos una inversión histórica en
puertos, en ferrocarriles, en aeropuertos, una gran cantidad de la construcción en parques industriales, récord histórico. Tenemos la mayor explotación de yacimientos de acero, de litio, de plata. Eso nos está permitiendo a nosotros ser una economía competente para estas tensiones que hoy vive el mundo, porque si bien existen problemas y reconfiguraciones en este nuevo entendimiento del multilateralismo, el que nosotros estemos volteando a ver a nuestro México y que estemos volteando a ver, a fortalecer nuestras cadenas productivas, es lo que hoy está permitiendo que crezca la economía. Y de tal forma que en unos años vamos a poder decir, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó la decisión adecuada, y cuando todo el mundo estaba en una tensión y nadie sabía qué hacer, la presidenta propuso un plan, porque la mejor forma de combatir, de protegerse ante la embestida de los ataques y las amenazas de las potencias extranjeras es nosotros teniendo nuestro plan. Si bien hay que reaccionar y hay que tener estrategias políticas para atender esas tensiones y amenazas de otras potencias del mundo, la mejor forma de sobreguardarnos y protegernos es tener nuestro propio plan de trabajo. Que también yo creo que, o sea, entiendo la parte en que lo veas como una amenaza, pero se puede ver como una gran oportunidad, ¿no? O sea, al final el hecho de que, por ejemplo, China esté dominando el comercio mundial, pues también es una opción, una oportunidad para que México empiece a diversificar también su comercio y por ende esto impacte en la economía. ¿Cómo lo ves tú el tema de estas fuerzas a nivel comercial o a nivel de política exterior? A ver, si bien considero que México debe diversificar su economía, también creo que tenemos que ser conscientes en dónde estamos parados geopolíticamente y territorialmente. Tenemos que comportarnos como un bloque, no estar cerrados a China, pero tenemos que asegurar que haya soberanía, y no solo de país, sino regional. Porque estando tan lejos Regional hacia América del Norte, regional en Latinoamérica, regional hacia regional, dónde. sí hacia América del Norte, porque somos la segunda región más productiva del mundo y uno de los mercados más grandes del mundo en conjunto, pero no olvidar tampoco a América Latina, a nuestros hermanos latinoamericanos. Tenemos que hacer que toda la cadena de producción esté al menos en nuestro continente. Te digo, no estaría mal hablar con China, pero nos puede pasar como en la pandemia. El tema de semiconductores, que no llegaban los microchips para crear la industria automotriz. Entonces, que una cadena esté tan lejos de tu país, te para la cadena interna del país. Entonces, hay recortes, la gente no gana bien, y eso es lo que tenemos que asegurar también como región. Por eso ha sido muy importante la soberanía regional y la soberanía energética, porque si en México o en Norteamérica no tenemos una industria de microchips, de litio, de acero, el momento en el que otra guerra o una guerra más grande azote el mundo, vamos a estar condenados como economía regional, como economía de nuestro país. En tus dos intervenciones has mencionado el tema energético. Sabemos que el Plan México al final se enfoca en distintos sectores transversales e importantes para la economía. A nuestro público en general, pues le importa mucho la parte del sector energético, ¿no? ¿Cómo es? Y quisiera hacerles esta pregunta a los dos, si es que tienen algo que comentar al respecto. ¿Cómo es que el tema regulatorio, que sabemos que ha sido cambiante, ¿no? De la administración pasada, por ejemplo, ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿cómo es que el tema regulatorio en tema energético puede impulsar o frenar el tema del desarrollo económico, ¿no? O sea, mi pregunta en concreto es, ¿cómo todos los cambios que ha habido regulatoriamente para el sector energético han podido frenar o impulsar al sector energético? ¿Cuál es su opinión al respecto? México tiene que utilizar la regulación como un vehículo de transición hacia las energías limpias. Ujú. Es decir, no podemos sentenciar el petróleo o el carbón como una mala energía, pero sí tenemos que tener en cuenta que el mundo está Está avanzando hacia las transicionando. energías limpias. Ujú. Entonces, utilizar las energías fósiles como vehículo de desarrollo hacia las energías limpias. Esto no significa, de nuevo, condenarlos, significa hacerlo poco a poco y hacerlo de una manera que sea amigable también para las empresas, para el sector energético y también para la población. A lo que me refiero también con esto es, ninguna empresa va a venir a invertir a tu país si tienes precios energéticos tan volátiles como los tiene Europa. Y por eso celebro yo también la decisión del presidente López Obrador, del expresidente, de hacer que México produzca su propia energía, porque eso nos blinda de cierta manera ante los conflictos externos del mundo. Si bien han subido los precios energéticos debido a la guerra en Irán,
creo que no ha sido el impacto que ha tenido alrededor del mundo, porque hoy por hoy producimos casi el 80% de las energías que consumimos. Si bien tenemos que mejorar en el tema de reservas, el asegurar también nuestras reservas de combustibles fósiles y utilizarlas como vehículo a transición energética nos va a abrir también la oportunidad de que vengan más empresas a invertir en México y que sus costos no sean tan volátiles. Eso nos permite tener una derrama económica no solo para los récords, sino también sostenible en el tiempo, porque las empresas van a confiar en México, en su manera de conseguir energía para establecerse por muchos años. México ha apostado desde la llegada de la Cuarta Transformación en el 2018 a por la soberanía energética. Hoy con este Plan México y con esta figura preponderante de nosotros tener la producción de nuestros insumos críticos, productivos, energéticos y estratégicos para ser una economía fuerte y sólida desde adentro hacia afuera, la energía juega un papel fundamental, porque la energía hoy es lo que permite que nosotros podamos tener esta producción de insumos, de tal suerte que hoy tenemos una inversión histórica en el desarrollo de semiconductores, por ejemplo. Hoy tenemos una inversión histórica en el desarrollo de nuestros productos eléctricos. Por eso, dentro del Plan México, por ejemplo, se habla mucho de el yacimiento de litio que se encontró en Sonora. Por eso en el Plan México se habla de cómo nosotros podemos producir nuestras autopartes, nuestras transmisiones, nuestros motores, todas las autopartes complejas que necesita la cadena productiva del sector automotriz, que por cierto, paréntesis, el sector automotriz es el sector económico que más importa a Estados Unidos desde México. Por eso la producción de la energía para nosotros es fundamental y para ellos se están haciendo las inversiones necesarias. Por eso México está generando una certidumbre económica en materia energética. Por eso México está abonando y teniendo gran parte de la visión de sus políticas públicas en construir refinerías, y hacer una transición hacia energías limpias, en depender de nosotros mismos y no de ningún otro país para nosotros producir nuestros propios insumos estratégicos. Muy bien, muy interesante y se nos empieza a acabar el tiempo, entonces, como última intervención, quisiera preguntarles a los dos, además de este Plan México, para esta proyección económica y para lograr también como complemento de todo lo que nos están contando que incluye el Plan México, ¿cuáles son otros de los conductores reales para inversión, para desarrollo, para el comercio? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero que nada agradecerte la invitación Un placer. y mencionar que uno de los conductores más grandes para el desarrollo de nuestro país es impulsar lo hecho en México. Llevamos casi 2 años en la Secretaría promoviendo no solo la producción mexicana, sino también los servicios mexicanos. Porque el crecimiento económico, como mencionábamos, aunque sea macroeconómico, es una utopía si no hay desarrollo directo en las personas. Comentarle también a tu audiencia que por favor consuman lo hecho en México, que no toleremos la mediocridad. Lo hecho en México está bien hecho, tenemos que meternos eso en la cabeza para poder avanzar como país. Y si nosotros consumimos de manera interna y utilizamos la inversión extranjera en México para regarlo a las MIPIMES, para regarlo a las empresas unifamiliares, para regarlo a las personas físicas con actividad empresarial, entonces vamos a crecer todos de manera sostenida. Mencionarles también que hay programas de financiamiento. Aprovecho para hacerle promoción al InnovaFest que va a suceder más o menos en un mes en Monterrey, donde México va a posicionar a sus innovadores para su creación de patentes y pueden ahí mismo levantar capital. Ya estuvimos todo el año pasado buscando empresarios, buscando la manera de que México crezca en su mercado de innovación. Va a haber InnovaFest alrededor de todo el país, donde emprendedores de cualquier edad de nuestro país pueden presentar sus ideas y si son viables, levantar capital y de esta manera llevarle acompañamiento, que crezcan las patentes y que el mercado mexicano no solo crezca en manufactura, sino también en temas de innovación, de inteligencia artificial, de servicios. Entonces, es un tema súper importante. Aprovecho para Ese invitar es a el tu primero audiencia. que va a haber Hubo en un Monterrey. InnovaFest en Morelos a finales del año pasado. Ujú. El que sigue es en Monterrey. Los invito a que se inscriban de cualquier parte del país. Hay una lista de temáticas que se pueden abordar ¿Dónde se pueden inscribir? en la página de la Secretaría de Economía o en la página del InnovaFest. Ahorita se las dejo yo en redes sociales. Y creo Perfecto. que sería un tema no solo para emprendedores jóvenes, sino para emprendedores ya consolidados que necesiten, de nuevo, capital o hasta el mismo networking con empresarios grandes, ¿no? Un consejo, conocer gente y llevar sus ideas al siguiente nivel. Porque, bueno, es importante mencionar que países como China, que hace rato mencionábamos, tiene más de 1 millón de patentes anuales, cuando México, sí, guardando la proporción poblacional, tiene apenas 300,000. Pues gracias por la
por compartirnos esta información. Creo que es muy útil que al final la gente se empiece a involucrar en esos espacios. Ya no nos dio el tiempo para abordar, por ejemplo, el factor de la inteligencia artificial, cómo estas nuevas fuerzas o estos fenómenos pues pueden moldear también todo el tema de la economía. Pero bueno, Jorge, tu última intervención sobre esto. México no es el país de la mano de obra barata. México es el país de los mexicanos que estamos produciendo nuestros propios productos, nuestros propios insumos estratégicos, nuestros propios insumos críticos que hoy nos permiten ser una economía fuerte de adentro hacia afuera. Lo comentaba Oscar Daniel en su momento, los productos hechos en México tienen garantía de calidad, tienen garantía de las y los mexicanos y tienen garantía de que a lo largo de los años eso va a generar una derrama económica muy importante para nuestro país. México se está adaptando a las nuevas coyunturas y circunstancias de la reconfiguración de lo que hoy entendemos como el multilateralismo y lo está haciendo bien, porque lo está haciendo con plan, lo está haciendo con estrategia y lo está haciendo con mucha contundencia, porque la presidenta de la República no está esperando a que alguien o algunos potencias, por más fuertes que sean, nos vengan a mandar a nuestro territorio. La presidenta de la República tiene un plan para México, la presidenta de la República tiene proyectos para México de tal forma que hoy los polos de desarrollo en el país se vienen explotando a través de las vocaciones económicas, desde las vocaciones de aptitudes territoriales, climatológicas, de proximidad a los proyectos de infraestructura que hoy permiten que la economía se regue desde abajo hacia arriba, generando una integración económica para todas las personas. No solo más dinero para los que más tienen, sino más dinero para todo el pueblo de México, mayores recursos abundantes para las industrias, mayores escuelas, mayores centros de salud, mayores centros de seguridad, porque al final es lo que hoy genera la certidumbre que los inversionistas están teniendo en México y por ello tenemos una inversión extranjera directa, tasas históricas de inversión extranjera directa. México tiene plan, México tiene desarrollo y tiene mexicanos que están dispuestos a trabajar por seguir consolidando la economía de nuestro país. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por darnos su análisis, su opinión en torno a este tema que creo que es muy importante, muy útil también para toda nuestra audiencia. Normalmente siempre abordamos temas más políticos y de seguridad. Creo que también el factor económico es un tema que circunstancialmente hoy cobra mucha relevancia, ¿no? Digo, siempre es importante, pero hoy más que nunca. Entonces les agradezco a los dos por venirnos a dar estos puntos de vista. Si nos pueden dejar sus redes sociales para que la gente los siga, si tienen preguntas también le hagan seguimiento a esta conversación en Versus. Sí, en todas las redes sociales estoy como @SánchezEscanasi. Gracias por seguirme y ahí les contesto lo que necesiten. Yo en las redes sociales estoy como Jorge Shields con _, me reitero sus órdenes y gracias por invitarme a este gran podcast de Petróleo y Energía, Sofía. Feliz de la vida, igual lo ponemos en pantalla para que los puedan seguir y bueno, recuerden también dejarnos todas sus preguntas y sus comentarios aquí en YouTube y en todas las redes sociales de Petróleo y Energía. Les agradezco muchísimo por su sintonía y nos vemos en el próximo episodio de Versus. El futuro energético de México no es una idea lejana, se está construyendo hoy. En esta edición especial de Petróleo y Energía, reunimos a 100 líderes del sector energía que están impulsando proyectos, decisiones estratégicas e innovación en toda la industria, desde hidrocarburos y generación eléctrica hasta energías limpias, infraestructura y nuevas tecnologías. Una comunidad de líderes que comparten una visión clara, hacer del sector energético un motor de crecimiento, desarrollo y bienestar para México. Descubre quiénes están marcando la pauta en la industria. 100 líderes del sector energía, de Petróleo y Energía.